Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 197. Código de misión. Andra. Tonks aún se encontraba en su proceso de superación. Parecía que aquel descubrimiento había sido demasiado para ella. Sin embargo, no iba a dejar que eso retrasara ciertos asuntos. Así que busqué a Andrómeda y le mostré mi feudo. Su sorpresa no fue menor que la de otras personas que lo conocían por primera vez. Tenía muchas preguntas, y pacientemente le respondí cada una de ellas. Estaba fascinada y comprendió rápidamente lo que un lugar así implicaba. Incluso mencionó lo mismo que su hija, que ya no necesitaría trabajar nunca más. La llevé al banco y le expliqué su funcionamiento, mostrándole todos los beneficios. Aceptó sin problemas mi petición, y con ello hicimos una visita de gringos. Allí, Andrómeda intentó retirar todo el dinero que quedaba en su bóveda y cerrarla, lo cual no agradó a los goblins. Nos pusieron algunos obstáculos, pero al final cedieron, ya que la cantidad no era significativa. Ella había ayudado a financiar gran parte de nuestro nuevo negocio y, de por sí, no poseía una gran fortuna. Una vez que obtuvimos el dinero, volvimos al feudo y lo depositamos en su nueva cuenta aquí. A partir de ese momento, Andrómeda podría retirar su dinero cuando lo deseara, tal como yo lo hacía con mi monedero. Además, ganaría pequeños intereses, los cuales decidí dejar como un beneficio adicional para ella. Con esos ingresos, en un futuro cercano, Andrómeda ya no necesitaría trabajar, o al menos no tanto. De hecho, podría dejar de trabajar de inmediato si lo deseaba, ya que este lugar le agradaba y tenía muchas facilidades. Si decidía instalarse aquí, podría jubilarse sin problemas. Aunque la idea le interesaba, la descartó por el momento, pero dijo que le gustaría visitar el lugar de vez en cuando. Le respondí que no había inconveniente, solo que me avisara, pues había ciertas cosas que prefería mantener en secreto por ahora. También me preguntó por su hija. Sabía que mostrarle este lugar probablemente la emocionaría, en lugar de mantenerla tan deprimida como parecía últimamente. No pude decirle mucho, solo que no se preocupara, que era solo un pequeño percance en nuestra relación que el tiempo solucionaría. Mientras le mostraba a Andrómeda mi espacio personal, algo más importante sucedía al mismo tiempo. Andra, quien había estado desaparecida por un buen tiempo en su misión, me envió un mensaje. Era una gran noticia, así que me preparé rápidamente para viajar. Primero me dirigí a Portugal, lo cual me hizo agradecer haber enviado clones previamente para activar puntos de teletransporte por toda Europa. Luego, tuve que verificar cuándo habría un vuelo hacia mi destino para colar un clon invisible en el avión. Tuve que esperar bastante, ya que en estos años no existían las facilidades del futuro, y los viajes a esos lugares no eran tan frecuentes. Después de la espera, mi clon se embarcó, y le informé a Andra para que me indicara su ubicación exacta al llegar. Un método más sencillo hubiera sido que Andra comprara una propiedad allí, la cual se consideraría una base amiga, y luego usar viaje. Sin embargo, eso requeriría gastos y varios procedimientos que podrían demorarse. Para evitar afectar mis ya inestables finanzas, que constantemente se utilizan para mejorar el feudo, decidí tomar esta ruta. Y aquí estoy ahora, en la isla de Madeira, un hermoso lugar en el archipiélago del mismo nombre. Sin embargo, no tenía tiempo para vacaciones. Fui directamente a encontrarme con Andra, quien me llevó a una zona más deshabitada. Cuando la encontré, no vi lo que estaba buscando, a lo que ella respondió que aún estábamos a varios kilómetros de nuestro objetivo. Resulta que la Andra de esta línea temporal era bastante paranoica. Posiblemente, la Andra que me acompaña ahora también habría terminado igual si no la hubiera sometido y obligado a servir. La Andra que buscamos vive en una pequeña casa en medio de la nada, completamente aislada de todo. Si me conozco lo suficiente, no deberías avanzar mucho hasta que estemos listos para el ataque. Además de las protecciones, tendría múltiples vías de escape. A la menor señal de peligro, desaparecería, y encontrarla sería aún más complicado, explicó Andra. Y es mucho decir, considerando que esta vez fue relativamente fácil encontrarla, aunque aún así tomó bastante tiempo. ¿Algún consejo?
Red, conozco mis propios métodos, pero es posible que con el tiempo haya aprendido algunos nuevos o cambiado algunos de los antiguos. No puedo garantizar que lo que sé de mí misma sea suficiente para ayudarnos. Tendremos que darlo todo. Andra, de acuerdo. Red, Andra y yo nos alejamos del lugar, sin querer alarmar a la serpiente antes de tiempo. Nos establecimos a una distancia prudente, lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera relacionarnos con la casa. Allí comenzamos nuestra planificación, que nos tomó varios días, y dimos inicio a las preparaciones. Sabía que las cosas debían salir a la perfección, lo que implicaba que necesitaríamos diversos recursos, tanto materiales como humanos. Contacté a los hombres lobo que estaban a mi servicio y les ofrecí un nuevo trabajo. Solo los más hábiles fueron convocados, entre ellos Lupin, como líder. Los licántropos habían vivido bien bajo mi cuidado. No les faltaba dinero, ropa ni comida. Eran casi como personas normales en el mundo mágico, ignorando, claro, la discriminación que recibían. Muchos aceptaron la misión por la generosa paga que prometía, y otros simplemente porque querían devolverme el favor, pues se sentían en deuda conmigo. Una vez reunido un grupo decente, los llevé a Madeira. Por otro lado, contacté al archimago, el mercader y los goblins para adquirir ciertos objetos mágicos. No tenía sentido ir a tiendas particulares, ya que las había visitado antes, y cualquier cosa interesante ya estaría en la tienda de Merc. En cuanto a los goblins, no son una tienda, pero sabía que poseían objetos muy interesantes que estarían dispuestos a vender si se les ofrecía el precio adecuado, aunque negociar con ellos no sería fácil. Después de una búsqueda exhaustiva, conseguí reunir objetos mágicos que nos servirían como contramedidas contra las protecciones y métodos de escape de Andra. Todo lo que pudiera bloquear apariciones y trasladores era bienvenido. Pasaron 2 semanas de preparación antes de que estuviéramos listos para el ataque. Durante ese tiempo, instalamos nuestros antibarreras y distorsionadores espaciales en el terreno alrededor de la casa de Andra. Sorprendentemente, ella apenas salía de casa, lo hacía solo unas 2 o 3 veces al mes. Es increíble cuánto puede aislarse una persona. Finalmente, todos estábamos en nuestras posiciones. Los licántropos, Andra, mis clones invisibles, nos comunicábamos únicamente a través de mensaje, evitando cualquier sonido que pudiera delatar nuestra presencia. Red. Bien, recuerden, estamos por enfrentarnos a una bruja extremadamente astuta. No se sorprendan si se parece a Andra, pero más vieja, explicó el clon con la apariencia de Tenebrius. Ya lo había mencionado antes, pero era un recordatorio necesario. Lupin. Lo sabemos, pero, Lupin habló en nombre de los demás, asumiendo su rol como líder. Red. Dime. Lupin. ¿Tenemos que matarla? Preguntó, con duda en su voz. No conocía al objetivo, no sabía si era buena o mala, y no quería hacerle daño a alguien inocente. Red. No es necesario, pero no se detengan si no hay otra opción. Quizás sea mejor capturarla viva, pero no sabemos qué medios tiene para escapar. No podemos permitir que huya. Si lo hace, es probable que no podamos encontrarla nunca más. Si ven que la única solución es matarla, no duden. Lo importante es que su cuerpo quede intacto. Hombre Lobo 1. ¿Qué hizo para que la ataquemos? Preguntó otro licántropo, compartiendo las mismas dudas que Lupin. Algunos no tenían problemas con ejecutar la misión, aunque les pareciera mal, pero otros aún tenían un fuerte sentido de moral y principios. Hombre Lobo 2. Cállate, Jimmy, y haz lo que tienes que hacer, lo regañó otro licántropo, aparentemente su hermano. Andra. Si quieren saber, robo, asesinato, tortura, secuestro de niños mugles y mágicos, ambos obligados a una vida de prostitución, tráfico de sustancias y personas, experimentación humana, participación, corrupción política, violaciones en todas sus formas, incendios provocados, incitación a disturbios a gran escala, entre otros. Sus principales actividades ocurrieron entre las décadas de los 30 y 60, a lo largo de Europa y América, enumeró Andra, recitando su propia lista de crímenes que fácilmente también podrían atribuirse a la Andra que estábamos por enfrentar. Capítulo 198. Código de experimento. Andra. Andra estaba siendo atacada desde todos los frentes, sin posibilidad de escapar ni victoria. El hechizo mortal la inmovilizó al instante, y su cuerpo cayó al suelo como un peso muerto. El bullicio del campo de batalla se desvaneció en segundos, dejando solo el crepitar de las llamas y los lamentos de los heridos. Algunos, tocados por la niebla negra, tenían partes de su cuerpo derretidas, como si hubieran sido alcanzadas por ácido.
La lucha debía terminado. Lupin, el responsable de lanzar el hechizo, permanecía de pie con la varita en alto, apuntando al cadáver de la vieja Andra. Su mirada, fría como el hielo, lo decía todo. Nadie dudaba que ella merecía ese final. La magia oscura que impregnaba su casa y los terribles hechizos que desató confirmaban que se enfrentaban a una bruja verdaderamente malvada. No había espacio para la compasión, solo un profundo resentimiento por las vidas que había cegado. El ambiente se tornó lúgubre. Mientras algunos atendían a los heridos, Tenebrius recogía el cuerpo inerte de Andra, almacenándolo en su inventario con frialdad. ¿Cuál es el saldo?, pregunté, observando los cuerpos que yacían alineados. Me acerqué a los heridos, comenzando con los más graves. 11 bajas. 17 heridos, 12 de ellos tumbas. Lupin respondió con voz cargada de angustia. Esta misión ha sido mucho más peligrosa de lo que todos anticipábamos. Intenté sanar a los heridos, pero la magia oscura impregnaba sus heridas, haciendo que muchos de mis esfuerzos fueran en vano. Aunque algunas lesiones pudieron regenerarse con mi magia, regresaron a ser consumidas por la energía oscura que persistía en sus cuerpos. No era de extrañar que existieran pociones como el crecehuesos, pero incluso con ellas, Modi seguía sin una pierna. Por fortuna, tenía en mi inventario esencia de Dictamo y tentáculos de Murdlap. No eran soluciones definitivas, pero al menos ayudarían a estabilizar a los más críticos. Acomódense todos juntos, ordené, preparándome para usar viaje de masa y teletransportarnos de vuelta a Inglaterra. Los enviaremos a San Mungo. Excepto Andra, y mi clon invisible, todos serían transportados en 10 minutos. Mientras esperábamos, reconocimos los cuerpos para darles un funeral adecuado. Recuerden, añadí, dirigiéndome al grupo, nadie debe hablar de lo que sucedió aquí ni de nuestra presencia. Técnicamente, entramos ilegalmente al país. Me reuniré con el mercader y el archimago para ver si tienen algo que pueda tratar sus heridas. No se preocupe si en San Mungo no recibe un buen pronóstico. Si todo falla, tengo un último recurso que podría incluso mejorar su condición, pero tomará tiempo para financiarlo. Por último, mantendré los cuerpos conmigo. Para organizar los funerales y compensar a las familias habrá un pago extra por los riesgos inesperados de esta misión. Nadie respondió con entusiasmo. A lo sumo, susurraban entre ellos, pero era claro que incluso con una compensación adicional, la sensación de pérdida predominaba. Lo que habían ganado en esta misión no compensaba lo que habían perdido. Amigos, familia y compañeros. Tenebrius y los licántropos se desvanecieron en la oscuridad, mientras que mi otro clon invisible se quedó con Andra, saqueando lo que quedaba de la casa de la vieja bruja. No solo buscábamos tesoros, sino también cualquier registro que revelara qué había sucedido con ella durante estos años que desconocíamos. Eran principalmente mis clones quienes investigaban, actuando bajo las órdenes de Andra. Dado que podían morir sin consecuencias, eran perfectos para una tarea que probablemente estaría plagada de trampas. Después de ver lo que Andra era capaz de hacer, estaba segura de que su casa ocultaba muchos peligros. Pasamos toda la noche y hasta el mediodía del día siguiente registrando cada rincón, llevándonos todo lo que pudiera ser de utilidad. Cuando no quedó nada más por encontrar, activé viaje de masa una vez más, y nos dirigimos al feudo. Al regresar, Eileen corrió directamente a los brazos de su esposa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio, y en cuanto escuchó de uno de mis clones que estábamos de vuelta, se apresuró a esperarla en nuestro punto habitual de teletransporte. Eileen parecía dispuesta a devorarla ahí mismo, pero aún teníamos cosas que hacer, así que me vi obligado a separarlas. La furia de Eileen se hizo evidente, y la madre de Snape casi me mata ahí mismo, de no ser porque Andra intervino para detenerla. A regañadientes, y claramente en contra de su voluntad, Eileen ayudó que me llevara a Andra. Juntos, fuimos al mercader para vender el cadáver de la vieja Andra y recomprarlo, antes de dirigirnos a la torre del archimago para continuar nuestro trabajo. Mi investigación con los unicornios estaba casi completa, y que Andra había terminado su misión era la pieza final del rompecabezas. Como en la otra línea temporal, nos sumergimos en modo científico. Saqué el cadáver de la vieja Andra de mi inventario, y al desnudarlo, descubrí aún más objetos mágicos peligrosos que habían pasado desapercibidos durante la primera revisión. El cuerpo desnudo flotaba frente a mí, suspendido por mi magia, mientras mis manos, brillando con un rojo intenso por el poder acumulado de mi magia de sangre, se preparaban para trabajar. Deshice varios clones para liberar más energía, y dejé de suprimir mi malignidad.
Este trabajo no solo era grotesco, algo que una persona moralmente buena tendría dificultades para aceptar, sino que también me daba un impulso en mis experimentaciones más oscuras. Mi magia de sangre invadió el cadáver, célula por célula. Cuando sentí que tenía control suficiente, inició el proceso que había perfeccionado tras mis experimentos con los unicornios. El cuerpo comenzó a comprimirse y licuarse simultáneamente, perdiendo su forma humana poco a poco. Su color se tornaba oscuro y rojizo, mientras se descomponía bajo el peso de mi poder. Pasé varias horas licuando todo el cuerpo de Andra, hasta que quedó reducido a una única sustancia, pura y refinada, que solo podía describirse como esencia de Andra. Una vez procesada, almacené la esencia en un contenedor que la misma Andra había traído. Después, ella llevaría ese contenedor al mercader para venderlo y recomprarlo, en un ciclo que se había vuelto parte de nuestro procedimiento. Aunque Andra se sintió extraña con todo este proceso, no dijo nada. Su voluntad era doblegada ante la mía. Con esa fase completada, comenzando la segunda parte del experimento. Reuní varios materiales y empecé a dibujar un círculo ritual alrededor de la silla de fusión de linajes. Al mismo tiempo, le di a Andra instrucciones detalladas sobre los rituales menores que debían realizar sobre sí misma. Algunos consistían en cánticos y danzas. Otros, en la pintura de glifos sobre su piel. Cuando finalmente todo estuvo preparado, la medianoche había pasado. Antes de iniciar, le hice beber unas gotas de Felix Felicis, la poción de la suerte, con moderación para evitar cualquier efecto adverso. Yo, en cambio, tomé un trago generoso, sintiendo al instante cómo el poder de la suerte fluía a través de mí. Curiosamente, el falso sentimiento de seguridad que suele acompañar a la poción no apareció. Mi defensa natural lo había bloqueado, lo que significaba que podría consumirla en grandes cantidades sin sufrir los efectos adversos que otros padecían. Sin embargo, el costo de la poción seguía siendo un obstáculo que no me permitía abusar de ella. ¿Lista para esto? Rojo, estoy lista para cumplir su voluntad, respondió, con una voz que, aunque obediente, dejaba entrever su inseguridad. Sabía que no estaba del todo seguro de lo que íbamos a hacer, pero aún así, seguiría mis órdenes. No hay vuelta atrás, advertí, más para mí mismo que para ella es posible que mueras y que todo se vaya al infierno. Sabía que si fallaba perdería a un excelente subordinado, pero era un riesgo necesario. Si este experimento funcionaba, sería un paso adelante en mi trabajo con Elise. Bien, siéntate. Vamos a empezar. Andra se desnudó y se sentó en la silla mientras yo activaba los círculos rituales. Estos rituales incrementaban la buena fortuna del entorno y de las personas dentro del área de influencia, aunque sus efectos solían ser mínimos y de corta duración. La creación de estos círculos era costosa, por lo que pocos los utilizarían, pero en este caso, eran de gran valor para nosotros. Con un leve asentimiento de Andra, que cerró los ojos en señal de preparación, activé la máquina. El contenedor con la esencia comenzó a vaciarse rápidamente, mientras los brazos mecánicos con agujas brillaban con un resplandor rojizo. Andra, sentada en la silla, apretó los dientes y se aferró con fuerza a los brazos del asiento, sintiendo cómo un poder indescriptible invadía su cuerpo, llenándola de algo que no podía comprender del todo. Los brazos mecánicos se detuvieron de repente, y el cuerpo de Andra comenzó a brillar con una intensidad cegadora, ocultándola por unos instantes. Cuando el resplandor se desvaneció, su figura reapareció, aunque claramente debilitada. Al intentar levantarse, se mareó y cayó de rodillas, apoyando las manos en el suelo para evitar golpearse el rostro. Su respiración era entrecortada, como si hubiera realizado un esfuerzo físico extenuante. Andra, ¿cómo te sientes? Pregunté, acercándome para sujetarla y apoyando mi mano en su hombro para evaluar su estado. MHH, exhaló profundamente varias veces antes de recomponerse un poco. Creo que, estoy bien. Su seguía visión algo borrosa, y todo le daba vueltas, pero poco a poco estaba mejorando. A simple vista, no había cambios evidentes en su apariencia. Su piel parecía ligeramente más clara que antes, el bronceado leve que había adquirido en su búsqueda de su yo del pasado se había suavizado. Su figura parecía algo más esbelta, su aspecto general un poco más atractivo. El color de su cabello era más puro, sus rasgos faciales parecían más definidos, sus ojos más profundos. Aunque los cambios eran sutiles, casi imperceptibles a menos que se prestara mucha atención y se la conociera bien. Después de darle tiempo para recuperarse, continuamos con la investigación. Nos trasladamos al laboratorio improvisado en la torre.
Andra estaba sentada en una camilla, aún desnuda, palpando su propio cuerpo y realizando movimientos para evaluar cuánto del mareo persistía. Aunque aún se sentía un poco inestable, su mejoría era notable, y con el tiempo, las molestias desaparecerían por completo. ¿Puedes notar algún cambio?, le preguntó mientras anotaba los datos que había recopilado. La silla de fusión de linajes había mejorado a nivel 2 tras nuestros experimentos con unicornios, lo que añadía nuevas funciones, como la capacidad de medir el porcentaje de linajes. Sin embargo, prefería usar mis propias observaciones antes de recurrir a esa herramienta. Sí, los noto, pero no sé si puedo describirlos bien. Me siento más joven y no como cuando me rejuveneciste antes, sino y diferente. Es como si realmente hubiera retrocedido en el tiempo. Es posible que así se respondí, recordando lo que había percibido con mi magia de sangre durante el proceso. Cuando te rejuvenecí la primera vez, tu cuerpo regresó a un estado cercano a tus 40 años. Ahora parece que has rejuvenecido hasta alrededor de los 35. Además, tu vitalidad ha aumentado, lo que sugiere que podrías vivir al menos 15 años más de lo que normalmente lo harías. Anoté los detalles mientras lo explicaba. Era fascinante ver cómo los efectos iban más allá de lo esperado. También me siento más fuerte, añadió Andra. Físicamente creo que mi capacidad aumentó entre un 15% y un 20%. Mágicamente, el incremento es menor, alrededor de un 10%. Pero es un cambio notable. Aunque sea un aumento pequeño, se siente bien saber que soy más poderosa que antes. Y interesante. ¿Algo más?, preguntó, intrigado. Sí, creo que mi encanto ha mejorado. Aunque sea solo un poco, lo noto. No puedo demostrarlo sin probarlo en alguien, pero lo deduzco porque reprimirlo ahora es más difícil que antes. Sabía que probarlo conmigo no tenía sentido, ya que soy inmune a su poder, pero tal vez podríamos probarlo con su esposa. ¿Eso es todo?, preguntó, sintiendo un leve entusiasmo al recordar el linaje de Andra y anticipando los resultados que mostraría la silla. Mi curiosidad estaba al límite. Sí, por ahora eso es todo, respondió sin poder discernir si había algo más. Bien, volvamos a la silla, dije, ansioso por confirmar los cambios. Capítulo 199. Código de experimento. Super Unicornio. Regresamos a la silla de linajes. Esta vez, en lugar de activar su función principal, inició la función de chequeo, que no tardará ni un segundo en completarse. Andra se levantó y juntos revisamos el panel de datos. Allí no solo se mostraron los análisis actuales, sino que también guardaba registros de todos los que habían utilizado la silla, dándonos la oportunidad de comparar. Primero, el estado anterior de Andra. Andra, líneas humano. 32,0% bruja. 72,1% demonio. 4,5%. Estos eran sus datos, y aunque los porcentajes no sumaban 100%, la explicación era clara. La silla no medía los linajes como partes de un todo. El porcentaje reflejaba el grado de características de cada linaje. Un 100% en un linaje indicaría que se poseen todas las características de ese linaje en su totalidad. Así, una persona con un 100% en dos linajes tendría todas las ventajas de ambos sin que se diluyeran. Después de usar la esencia de Andra en el proceso de fusión de linajes, el resultado fue: Andra, líneas humano. 37,3% bruja. 76,3% demonio. 7,1%. Los valores habían aumentado, lo que indicaba una mejora integral en sus habilidades. El linaje humano, que se refería a los muggles, personas sin magia, me resultaba confuso. Quizás mejoraba aspectos físicos. En el caso del linaje de bruja, deduje que se traducía en un incremento del poder mágico y la percepción. En cuanto al linaje demoníaco, probablemente influía en su belleza y glamour, aunque también podía haber un impacto en su magia y capacidades físicas. Este avance era alentador. Andra no solo estaba bien, sino que era más fuerte que antes. Su linaje demoníaco, aunque sutil, había crecido lo suficiente como para mejorar sus habilidades innatas. Con un porcentaje tan bajo, ya poseía habilidades de encanto casi comparables a las de una Bella pura. Con un resultado tan prometedor, sugerimos no detenernos ahí. Aunque aún había ciertos riesgos, lo más peligroso ya lo habíamos superado, y el riesgo parecía mínimo. Las posibilidades eran muchas, y queríamos ver hasta dónde podíamos llegar. Compramos más esencia de Andra al mercader y repetimos el experimento.
Esta vez, los rituales de suerte fueron más sencillos, y Andra, al estar más experimentada, se mostró más tranquila. La silla volvió a hacer su trabajo y, al terminar, Andra sufrió un mareo un poco más fuerte que la vez anterior, acompañada de un leve dolor de cabeza que desapareció rápidamente. Al revisar nuevamente el panel de datos, confirmamos que los linajes se habían purificado una vez más, aumentando sus porcentajes, lo que nos impulsó a seguir adelante. Realizamos el experimento repetidamente, comprando más esencia de Andra y usando la silla. Los valores continuaron creciendo, aunque cada vez en menor medida, hasta que llegamos a un punto en el que ya no hubo más mejoras. En ese momento, Andra dejó de experimentar mareos. Cada infusión solo le provocaba una sensación revitalizante temporal. Usar más esencia de Andra sobre ella misma ya no produciría ningún efecto, más allá de un nivel de impulso de energía de corta duración. Fue entonces cuando decidimos detenernos. Estos fueron los resultados finales. Andra, líneas humano. 46,4% bruja. 82,6% demonio. 12,0%. Este fue el tope, pero los resultados no dejaban lugar a quejas. En cuanto al linaje humano, no observamos grandes cambios, aunque teorizamos que podría haber mejoras en los niveles de fertilidad, tal vez un mínimo respecto a lo físico o mental. El linaje de bruja mostró un impresionante aumento del poder mágico, y el linaje demoníaco, el más intrigante, fue el que acaparó nuestra atención. Primero, el rejuvenecimiento de Andra la hizo parecer de unos 28 años y ampliando su esperanza de vida en unos 40 años más. Físicamente, su piel se volvió más pálida, pero con un tono blanco hermoso. Sus orejas adquirieron una ligera tendencia puntiaguda, aunque no lo suficiente para llamar demasiado la atención. El color de sus iris, antes marrones, cambió sutilmente, como si alguien hubiera añadido una gota de borgoña a la mezcla. Sus dientes también mostraron cambios, con colmillos superiores e inferiores un poco más pronunciados. Además, sus senos parecían más firmes, aunque ya lo eran gracias a la magia que usaba constantemente para mantener su figura. En términos generales, su cuerpo recibió una mejora física notable, ahora con una resistencia, fuerza y agilidad superiores tanto a la de los magos como a los muggles promedio de base. En cuanto a sus habilidades mágicas, no hubo un aumento significativo en poder bruto, pero sí en talento. Andra sintió que ciertas magias, especialmente las oscuras, aunque no todas ellas en general, habían mejorado. Su glamour, por ejemplo, se había fortalecido. Aunque mis defensas me protegían, podía sentir cómo la fuerza de su poder intentaba penetrar mis barreras. Esto no era como el encanto de las velas, que confunde y aturde. Era algo más penetrante, una fuerza que pretendía de invadir la mente, doblar la voluntad, corromper y hacer caer a quien lo sentía. Aún quedaban muchas pruebas por hacer, varias de las cuales requerirían más personas para confirmar los efectos, pero por el momento decidimos hacer una pausa. Yo comencé a trabajar en el experimento de Elise. Con los resultados exitosos en Andra y los experimentos previos con unicornios, era el momento de avanzar. Andra, por su parte, fue a visitar a Eileen. Además de las mejoras físicas, parecía tener una frustración sexual acumulada tras tanto tiempo lejos de casa. Antes esto nunca le había supuesto un problema, pero con su rejuvenecimiento y el linaje demoníaco más purificado, estaba llena de lujuria y con una leve tendencia dominante más marcada que antes. Cuando Eileen la vio, casi se le cayó la mandíbula. Tuvo que frotarse los ojos pensando que estaba alucinando. Por alguna razón, su esposa parecía más hermosa que nunca, y la mirada que Andra le dirigió la hizo temblar y cubrirse instintivamente. Sin preguntar, Andra la tomó en brazos como a una princesa y la llevó al interior de la casa. Desde ese momento, los gemidos y gritos se escucharon repetidamente a lo largo de varios días. Parecía que la pareja apenas descansaba, y Eileen estaba disfrutando y sufriendo que usen su cuerpo de tal manera que no distinguía si era de noche o de día. Pasaron 3 días hasta que Andra volvió a sus obligaciones como mi asistente. Su rostro mostraba una paz absoluta, sin la más mínima tensión. Eileen, por su parte, tampoco parecía amargada como siempre. Al contrario, irradiaba felicidad y llevaba una sonrisa tonta en el rostro. Estaba tan contenta que incluso me dio un beso en la frente en agradecimiento por lo que sea que le hubiera hecho a su esposa. Nunca esperé algo así de ella, y mucho menos que empezara a andar sin ropa de la cintura para abajo, lista para cualquier rapidito con Andra. Ahora, 3 días después de lo sucedido con Andra, comenzamos las pruebas para trabajar con Elise.
Esta última parecía aún más hostil hacia Andra después de su transformación. Quizás unicornios y demonios no se llevan bien por naturaleza, o tal vez había algo más que no alcanzaba a comprender. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté, preocupado. Sí, empieza. Quiero ser más fuerte. Pero las cosas podrían salir mal, si no lo hago, todo irá mal después. Además, incluso si algo sale mal, te tengo a mi lado ahora, dijo, frotando su cabeza contra la mía. Suspiré, ansioso. Esto no era como con Andra. Elise era demasiado importante para mí. Aún así, sabía que si fallaba, encontraría la manera de recuperarla. Tratando de despejar mi mente y evitar problemas en los próximos procedimientos, usé calma en mí mismo. Una vez relajado, comenzó a dibujar los círculos rituales para aumentar la suerte mientras observaba el panel de datos. Elise, líneas unicornio. 91,7%. El valor de linaje de Elise era sorprendentemente alto, pero no imposible. Basado en lo que comprobé con Andra, cuanto más alto el valor, más difícil es subir. Estimo que los valores entre 85 y 100 corresponden a los miembros más puros de sus respectivas razas. Terminé de preparar el lugar y repetí los mismos pasos que con Andra, incluyendo el uso de Felix Felicis, aunque no estaba seguro de cuánto de influiría en unicornios. Luego, procedí a sacar los componentes fundamentales para el experimento. Varios contenedores de esencia fueron dispuestos sobre la mesa. Durante esos 3 días, había practicado y logrado extraer la esencia de varios unicornios, la mayoría proveniente de la madre de Elise. Tenía varias combinaciones, incluyendo algunas que eran mezclas de esencia con un poco de la sangre de Elise, fusionada con el poder de mi magia de sangre. ¿Estás seguro?, preguntó una última vez. Sí, avanzando, y comenzó a caminar hacia la camilla de fusión de linajes. Podía sentir mis dudas transmitiéndose a ella, pero no quería acobardarse. La silla que se usaba en humanos se había transformado en una especie de camilla para acomodarse a Elise. Con mi ayuda, se recostó, mientras Sandra colocaba los contenedores de esencia. Yo acaricié el rostro de mi amada y le di un beso de buena suerte antes de retroceder. Empecemos con el experimento, dije con vacilación, activando la máquina. La misma escena de antes se repitió. Una luz destellante cubrió a Elise antes de desaparecer, dejándola recostada, con la mirada perdida. Durante el proceso, escuché un leve quejido de incomodidad, algo que ya esperaba. Me acerqué y, a través de nuestra conexión telepática, pude sentir su mareo y confusión. Traté de calmarla, y después de un tiempo, lo logré. Pero, en lugar de encontrarme con un unicornio debilitado que llevara a casa, la respuesta que recibí me sorprendió. Estoy bien, sigue adelante, dijo con determinación. Sabía cómo funcionaba el proceso porque ya se lo había explicado y no quería detenerse hasta llegar al final. Elise. No está probado, rojo no importa. Liz, tu caso es diferente al de Andra. Rojo sigue, sigue, sigue. Gritó en mi mente, usando nuestra conexión para transmitirme su urgencia con fuerza. No quiero ser débil. Sigue, 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 sigue. No sabía que podía ser tan molesto que alguien enviara pensamientos insistentes a tu cabeza, pero nuestra conexión era tan profunda que esto era posible. A pesar de mis dudas, Elise estaba completamente decidida. Quise ser firme y detenerla, pero podía sentir con claridad sus emociones. Sabía que, si la detenía ahora, le causaría más daño emocional que físico. Necesitaba superar esta prueba autoimpuesta. Después de mucha vacilación, su insistencia en mi mente me hizo ceder. Continué el experimento. Una vez, 2 veces, 3 y el proceso se repitió varias veces, porque Elise seguía insistiendo en que aún podía continuar. Pero esto no era como con Andra, donde el material provenía de una versión sí misma, aunque más vieja. En este caso, la esencia provenía de otros unicornios, purificada al máximo, sí, pero no del propio cuerpo de Elise, lo que hacía que su asimilación fuera mucho más complicada. Disponíamos de muchas esencias provenientes de diferentes unicornios, la mayoría obtenidas gracias a la ayuda de Miu, quien los había conseguido prestados por suficiente tiempo para venderlos y luego recomprarlos al mercader, asegurándose de que quedaran registrados en la tienda. El proceso se repitió tantas veces que, finalmente, Elise comenzó a sangrar una extraña sangre plateada, más brillante de lo habitual, desde todos sus orificios. Me vi obligado a detenerme abruptamente y correr hacia ella.
Usa mis poderes para intentar salvarla de lo que estaba ocurriendo. Tenía lágrimas en los ojos de preocupación mientras Elise, en un estado de trance o coma, convulsionaba. Pasé una semana entera tratando de estabilizar a Elise. Durante esos tratamientos, y con el consejo del archimago, continué realizando el experimento de fusión de linajes mientras mi poder la mantenía viva. Según él, una de las pocas maneras de salvarla era que su cuerpo aprendiera a adaptar su cuerpo y lo superara. Capítulo 200. Resultados y vida cotidiana de Red. Mientras uno de mis clones lidiaba con la situación de Elise, los demás vivían sus propias experiencias en distintos lugares. Uno de ellos estaba en la madriguera, donde casi siempre mantenía a uno para evitar sospechas. Aunque sabían de mis clones, no tenían idea de que habían viajado por toda Europa. Aquella noche, Fred, George y Ron decidieron tomar el auto de nuestro padre para averiguar qué pasaba con Potter. Me despertaron para invitarme, pero los rechacé. No me interesaba acompañarlos, y ellos podían encargarse sin mí. Además, aquel clon en la madriguera era uno de los pocos que dormía, y prefería que siguiera haciendo. A la mañana siguiente, los gritos de mi madre me avisaron que mis hermanos y Harry habían regresado. No bajé de mi habitación hasta que el olor a salchichas y huevos fritos invadió el aire. Cuando llegué, allí estaba mi madre, tratando a Potter como si fuera su hijo favorito, mientras al mismo tiempo reprendía a mis hermanos. Buenos días, Red, me saludó mi madre con un tono distinto al que usaba con mis hermanos esa mañana. Buenos días, mamá. Buenos días, Harry respondió mientras buscaba un lugar en la mesa. Hola, Red, dijo Harry, mirándome de reojo como si quisiera ver si había algo destino a la imagen de mí que conoció en la escuela. No mucho después de mi llegada, se escucharon pasos en la escalera. Ginny apareció, frotándose los ojos con cansancio. Hacía tiempo que se acostaba tarde, estudiando magia con la varita que yo le había conseguido. Este año ingresaba a Hogwarts, así que les habíamos mentido a nuestros padres, diciéndoles que en una de nuestras visitas al callejón Diagon con Xeno, Ginny estaba entusiasmada por hacer magia, y que le habíamos comprado la varita. Gracias a esa excusa, ya podía practicar magia en casa sin levantar sospechas. Aún así, me sorprendió su dedicación. Ginny se quedó por un momento observando a Harry desde la escalera, asombrada, hasta que se despertó por completo. Es Ginny, le susurró a Ron a Harry, mi hermana. Debe estar sorprendida. De niña, estaba muy interesada en ti. Seguro está esperando que le firmes un autógrafo o algo, añadió Fred. Ginny, visiblemente nerviosa, caminó hacia la mesa y tomó asiento junto a mí. Aunque siga a ignorarme de manera poco sutil, aún solía mantenerse cerca de mí. Mi madre le sirvió el desayuno, pero su atención estaba casi completamente en Harry, mirándolo de reojo, como si quisiera decirle algo pero no encontrara las palabras o el valor necesario. Finalmente, rompió el silencio. Acosar. Lo llamó con una voz vacilante. Sí, respondió Harry, algo nervioso por la situación. ¿Recuerdas algo de tu madre? Preguntó Ginny, incómoda y apenada, consciente de que no era un tema fácil o agradable. No se suele hablar con alguien sobre sus padres muertos. Lo comprobó cuando vio la expresión de mi madre, que le indicaba que no seguía por ese camino, pero la curiosidad era más fuerte. No creo, respondió Harry, desconcertado por la pregunta inesperada. Oh, dijo Ginny, con clara decepción. Bueno, perdón por preguntar. Está bien, respondió Harry, aún sin comprender del todo la situación. Pero como Ginny parecía no querer continuar la conversación, él tampoco insistió y volvió a charlar con Ron. Después de terminar el desayuno, Ginny salió con la intención de ir a visitar a Luna conmigo, como solíamos hacer de vez en cuando. Fred y George intentaron irse a dormir, ya que habían pasado la noche volando el auto para traer a Harry, pero mi madre no los dejó. Si te ha pasado toda la noche fuera, es culpa tuya. Ahora ve a desgnomizar el jardín, les ordenó, interrumpiendo su caminata hacia las habitaciones. Era su forma de castigo por lo que hicieron, o más bien cómo lo hicieron, sin avisarles nada. Fred y George intentaron protestar, pero nadie puede resistirse a nuestra madre. Al final, fueron a hacer su trabajo, arrastrando también a Ron, que fue obligado a ayudar. Harry, por su parte, no estaba tan cansado por la emoción de estar allí, y además, sentía curiosidad por ver cómo era una desgnomización, como cualquier otro proceso mágico en una casa de magos. No sé por qué seguimos haciendo esto, se quedó Ron mientras caminaba junto a Harry. Desde hace unos años, los gnomos desaparecen solos de vez en cuando.
regresan al cabo de un tiempo, pero no duran mucho. Este trabajo no tiene sentido. Escuché esto mientras aceleraba el paso con Hindley. Sabía que la desaparición de los gnomos era mi culpa. Había temporadas enteras en las que apenas se veía uno o dos, lo que había puesto a mi padre un poco triste, ya que les tenía cariño. Incluso investigó si había algún depredador o alguna razón por la que estuvieran desapareciendo constantemente. Elise estaba recostada en la camilla, respirando con calma, aunque un poco más pesado de lo normal, quizás porque estaba dormida. Había trabajado mucho en ella durante este tiempo, tanto que estaba extremadamente tenso, lo que afectaba incluso a mis otros clones, impidiéndoles realizar sus tareas como antes. Pero ahora me sentía más tranquilo. Elise ya no se desangraba, no convulsionaba ni generaba tumores al azar. El archimago tenía razón. Después de un tiempo prolongado de agregar esencias con mi asistencia para mantenerla viva, el cuerpo de Elise comenzó a asimilarlas mejor, y las reacciones negativas se fueron reduciendo. Fue un proceso doloroso, tanto para ella como para mí. No solo porque nuestra conexión me permitía sentir su sufrimiento, sino también por el hecho de verla en ese estado, sin saber si al final podría salvarla. Afortunadamente, la situación mejoró. En varias ocasiones estuvo consciente, y pudimos hablar, aunque al principio estaba tan débil que no podía moverse sin vomitar. Ahora, parecía estar mejor, y la próxima vez que despertara, probablemente podríamos sacarla de la torre. Visité a la familia de la Cour, como había prometido, llevándoles algunos pequeños regalos, productos de mi feudo. Estaban intrigados, especialmente cuando les conté que no eran productos familiares, sino algo que desarrollaba en secreto. Con el tiempo, habían descubierto que llevaba una vida llena de actividades fuera del conocimiento de mis padres y del público en general. Intentaron aconsejarme que dejara de hacer cosas tan secretas, advirtiendo que, si seguía por ese camino, podría terminar convertido en un traficante o involucrado en el mercado negro, o eso era lo que temían. A pesar de sus preocupaciones, disfrutaron de lo que les ofrecieron, tomándolo como una curiosidad. Además, les mencionaron que un conocido estaba por abrir un restaurante donde vendería estos productos, promocionando el negocio que Tenebrius y Tonks estaban montando. Pasé un buen rato en la casa de la Cour, una residencia impresionante, grande y exquisita, con decoraciones y arte muy llamativos. Tal como las niñas querían, fuimos a dar un paseo por la caché, pero esta vez en un ambiente más pacífico y sin secuestros. Apolline nos acompañó hasta cierto punto, pero luego permitió que sus hijas estuvieran solas conmigo, lo cual Allen había dicho que no debía suceder. No estaba seguro si confiaba en mí o si nos seguía en secreto. Mi habilidad de sentir la vida es útil, pero discernir personas en lugares concurridos sigue siendo complicado, incluso con su mejora de nivel, que me permite distinguir las siluetas de las formas de vida. De cualquier forma, la situación no fue mala, y tanto las niñas como yo hicimos un esfuerzo por aprender algo del idioma del otro, por lo que, aunque nuestra comunicación fue algo deficiente, permitió que nos entendiéramos un poco mejor, y seguramente mejoraríamos con el tiempo. Gabrielle, la más pequeña, tenía piernas cortas, lo que hacía que seguir el ritmo de Fleur, quien estaba emocionada, fuera difícil. Al final, terminé cargando a Gabrielle, lo que adoraba, pues se sentía segura en mis brazos, tal como cuando la rescaté. Aunque esta vez, claro, no era tan cálido sin mi pelaje. Visitamos varios lugares con más detalle que en mi última visita, ya que antes solo había entrado a algunos brevemente para actualizar la tienda de Merck. La mayoría de las tiendas que recorrimos eran conocidas por Fleur. Tiendas de ropa, accesorios y alquimia. Me sentí algo avergonzado cuando insistió en que me probara algunas prendas a la moda francesa, diciendo con tanta seguridad que casi me arrastró al probador frente a los demás clientes. Había cambiado un poco el rostro del clon, el color del pelo y de los ojos para evitar ser reconocido, lo que me daba más libertad. Aún así, no me gustaba ser el centro de atención, dado que mi estancia allí era ilegal, pero lo hice. Seguí las sugerencias de Fleur y Gabrielle, probando varios estilos, lo que nos tomó más tiempo del que hubiera querido. Ambas disfrutaron bastante jugando conmigo como si fuera una muñeca de vestir. No me quejo, al final, terminaron comprándome los atuendos que más les gustaron. Eran unas mujerescitas ricas bastante generosas. También visitamos algunos sitios llamativos y comemos algunos bocadillos antes de regresar a la casa para charlar un poco más antes de despedirnos y organizar la próxima reunión.
Elise se había levantado y ahora la estaba ayudando a caminar por los alrededores de la torre del archimago, tratando de que se acostumbrara a su nuevo estado. Aunque aún se sentía un poco incómodo, ya podía hacer varias cosas mientras no se esforzara demasiado. ¿Cómo me veo?, me preguntó, con evidente angustia en la voz. ¿Cómo te ves?, repetí, confundido. Parecía a punto de llorar, pero lo que sentía claramente de ella no era dolor físico, sino una angustia emocional profunda. Ya no soy bonita, ¿verdad?, dijo, alejando la cabeza de la mía. Me arruiné. Ya no soy atractiva, ya no te gusto. El experimento me dejó horrible. Jajaja, tonta. Aunque te crecieran tentáculos y colmillos por todo el cuerpo, seguirías siendo hermosa para mí, le respondí, tomando su cabeza suavemente y acercándola a la mía para darle un beso. Ella pareció relajarse un poco, disfrutando de nuestro contacto. Algo que noté en su forma de comunicarse es que parecía más articulada, quizás podría decir que más inteligente que antes, o esa era la sensación que me daba. ¿De verdad sigo siendo hermosa?, preguntó, aún con dudas. Vamos a comprobarlo, le dije. La realidad era que sí había habido algunos cambios en su apariencia. Saqué un espejo y lo agrandé con un hechizo de engorgio hasta que fue lo suficientemente grande como para que pudiera ver por completo. Elise observó su reflejo, mientras yo la miraba a ella. Como la conocía tan bien, noté fácilmente las diferencias. Empezando por su cuerno, que había crecido un par de centímetros. Su pelaje parecía más vivo y brillante, y su cuerpo había crecido en tamaño. Antes, tenía la complexión de una yegua común, pero ahora era tan alta como un caballo macho, y no cualquier caballo. Tenía la musculatura de uno de carga, con músculos bien marcados en todo su cuerpo. La primera vez que la vi de pie, debo admitir que me asusté un poco. Además, sus ojos eran más claros y brillantes, y sus pezuñas doradas se habían vuelto de un tono más plateado o platino. En cuanto a sus datos, linajes unicornio. 100,0% super unicornio. 17,0% lo de super unicornio fue algo que le puse yo. Apareció originalmente como mutación o nuevo lino desconocido y tuve la opción de nombrarlo. Lo hice en un momento de falta de creatividad, quizás lo cambie más tarde. ¿Ves? Sigues siendo hermosa, le dije, mientras ella seguía observándose. ¿Seguro?, me preguntó, todavía buscando mi aprobación, aunque claramente se veía más hermosa en el espejo. Sí, estoy seguro. Elise se acercó un poco más y, con una mirada desafiante, me dijo. Entonces, demuéstramelo. Házmelo como antes que... pregunté, sorprendido. Demuestra que sigo siendo hermosa, repitió, mientras caminaba hacia el bosque. Giró la cabeza por un momento para mirarme de reojo antes de seguir adelante, moviendo su cola de lado a lado, revelando su intimidad, que ahora también tenía un sutil brillo donde había humedad. Le llega el momento a todo hombre de cumplir su deber dirigiéndome al bosque. Capítulo 201. Bienvenidos a... A pesar de todo, Tonks logró volver a cierta normalidad después de los eventos recientes. La revelación la impactó profundamente. Ella no sabía hasta dónde podía llegar en mi perversión, pero ahora lo comprendía. No puedo decir que ella está completamente de acuerdo con Elise y mi relación con ella, pero está haciendo un esfuerzo por sobrellevarlo. Incluso nuestras actividades sexuales se volvieron algo incómodos al inicio, ya que Tonks no podía dejar de pensar en Elise y en mí en ese momento. Tuve que recurrir a mis habilidades, tanto prácticas como mágicas, para calentar las cosas lo suficiente y que su mente dejara de divagar, o de pensar en cualquier otra cosa. Creo que, cuando Tonks y Liz se conozcan mejor, todo será más fácil de superar. Deberías encontrar una forma de que hablen entre ellas. Tal vez con mensaje, aunque sea un poco frío, sería un buen comienzo. Por lo menos, puedo reconocer que Tonks fue comprensiva conmigo cuando descubrió que las cosas no iban bien y le hablé de la situación con Elise. Su compañía me ayudó a levantar los ánimos en ese momento. Pero, dejando eso de lado, volvamos al presente. Tonks y yo estamos listos para inaugurar nuestro negocio. Era entre principios y mediados de agosto, sin una fecha en particular, pero las puertas ya estaban abiertas, y varios carteles promocionaban nuestros servicios, además del gran letrero en la parte superior que decía: Gremio de Aventureros. Dragones de Albión flanqueado por 2 dragones. Uno rojo y otro rosa chicle. Abramos una media hora antes de lo previsto para prepararnos. Los primeros clientes ya habían avisado que vendrían. El negocio estaba ubicado en la entrada del callejón Nocturne, un punto estratégico entre 2 mundos.
Aquellos que no deseaban aventurarse en un lugar peligroso se mantenían cerca del callejón Diagon, mientras que los que vivían en la oscuridad tenían una entrada discreta. Por dentro, el lugar era bastante espacioso. La parte frontal tenía varias mesas de distintos tamaños, algunas para parejas o personas solas, y otras para grupos más grandes. Más en el medio estaba el mostrador principal para la atención al público, y en el otro extremo y al fondo, otros mostradores específicos para la compra y venta de artículos y servicios. Había una escalera lateral que conducía a la planta superior, aunque aún no estaba abierta al público. Esa sección estaba reservada para transacciones más importantes. En las paredes colgaban pizarras y tablas con pergaminos y mensajes escritos, como avisos y encargos. Tal como sugirió Andrómeda, incluimos hasta un hechizo para abrir latas, o más bien, tos. Tonks y yo, aún nerviosos, ajustábamos detalles por 10ª vez aunque todo ya estaba en su lugar. Finalmente, llegó nuestro primer cliente. Espero no haber llegado demasiado tarde, me tomó un tiempo reunir a los que podían venir, se escuchó una voz desde la puerta principal. Amelia, incluso cuando llegas tarde eres más puntual que otros, respondí, acercándome a ella para abrazarla, aunque no lo deseaba demasiado, ya que había más gente detrás de ella. En realidad, solo había llegado 2 minutos después de la hora establecida. Tienes un lindo lugar, muchacho. Creo que ya no tengo que preocuparme tanto por ustedes, se escuchó una voz mucho más áspera. Señor Moody, dijo Tonks con sorpresa, acercándose a saludar a nuestro antiguo jefe. ¿Te ves bien, pequeña? Me alegra verte mejor, dijo Alastor. La verdad es que tanto a mí como a Tonks nos tenía en buena estimación. Lamentaba habernos perdido como sus pupilos, pues veía en nosotros un gran potencial, futuros aurores que podrían continuar cuando él se retirara. Además, lo decía en serio con respecto a Tonks. La última vez que la había visto fue cuando su padre falleció, y ella estaba devastada. Gracias, señor, respondió Tonks algo nerviosa. Siempre había tenido mucho respeto por ese viejo y paranoico auror, y aunque ya no trabajábamos bajo su mando, ese respeto permanecía intacto. Me alegra de que hayan venido. Siéntense, les ofreceremos lo mejor que tenemos, todo a mitad de precio por ser la inauguración del local, dije mientras me dirigía hacia la barra para recoger los menús. Eso esperamos. Aquí trajimos a los que querían ver cómo estaban ustedes y apoyaban el negocio, explicó Amelia, refiriéndose a las personas que la seguían, que en realidad me resultaban familiares. La mayoría eran antiguos compañeros del ministerio. Solo están aquí porque Amelia y yo invitábamos la comida, se quejó Moody, mientras avanzaba hacia una de las mesas con su inconfundible pata de palo resonando contra el suelo. Tonks acompañó a los visitantes hasta las diferentes mesas, repartiendo los menús que yo le entregué mientras me dirigía a la cocina. En realidad, la comida que servimos no se preparaba directamente en el local, a menos que fuera necesario. La mayoría de los platos eran cosas que yo había cocinado previamente y almacenado en el inventario, o pedidos especiales que un red trabajando como chef nos enviaba desde el restaurante mediante regalo. Tanto Moody como Amelia dejaron escapar algunos suspiros de alivio al ver los precios. Todo era bastante accesible, y con el descuento de inauguración, invitar a este grupo de aurores y oficinistas no sería una gran carga, aunque ninguno de los dos carecía de dinero. Debo admitir que las expresiones de sorpresa comenzaban a volverse cada vez más comunes en las caras de quienes leían los menús. Sonreí, sabiendo que la causa de su desconcierto era la letra pequeña debajo de los ingredientes de cada plato. Disculpa, Akaichi, dijo un joven auror con el que habíamos patrullado antes. ¿Qué significa esto de restaurar resistencia, 5%? Sí, y lo de reducción de peso 22% x5000, añadió otro, igualmente confundido. Es exactamente lo que dice. Son efectos que pueden tener las comidas preparadas, respondió, saliendo un momento de la cocina para aclararles. Como acabamos de abrir, los efectos aún son bajos, pero créanme, mejorarán con el tiempo. Pero aquí también hay cosas como alivio de envenenamiento, recuperación de poder mágico, aumento de regeneración, mitigación de maldiciones, hidratación prolongada, aumento de sigilo, aumento de fuerza, defensa. Amelia comenzó a enumerar con sorpresa y preocupación. ¿Cómo es posible? ¿Esto es comida encantada?, preguntó. Que los alimentos tuvieran magia no era raro, que ofrecieran efectos mágicos en quienes los consumieran era poco común. Pero esos efectos a estos precios, eso era inaudito. Así es, confirmó con una sonrisa confiada.
Este lugar es especial, por eso estamos tan seguros de nuestro éxito. Pero, estos precios son solo por hoy, ¿no? Amelia parecía buscar una explicación. No, estos son nuestros precios normales, respondió. ¿Cómo piensas mantener el negocio con estos precios? Amelia comenzaba a preocuparse seriamente. No juegues, chico. Gritó Moody, que también había examinado uno de los menús con su ojo mágico. No sé qué le pones a tu comida, pero no puedes jugar con el dinero de Esdier. Terminarás en la ruina antes de que termine el mes. Su tono era de regaño, pero se notaba que era por genuina preocupación. Sabía que ya no podíamos volver a ser Aurores, y este negocio se había convertido en nuestro futuro. No se preocupen, nunca hago nada sin tenerlo todo bajo control. No estamos perdiendo dinero, simplemente no estamos ganando tanto, pero seguimos teniendo ganancias, respondió con una sonrisa tranquila. Bien, entonces tráeme la comida. Quiero ver qué es lo que tienen estas cosas, dijo Moody, molesto por lo que él percibía como falta de seriedad. Estaba decidido a encontrar algún defecto en la comida, convencido de que algo debía estar mal. Esperaba hacerlo para que el primer día de apertura fracasara para darnos una lección y permitirnos corregir el rumbo. Amelia también estaba preocupada, aunque optó por esperar. Tal vez planeaba hablar conmigo en privado para evitar una escena pública. Tonks se encargó de tomar todos los pedidos. Había estado practicando para hacerlo con destreza, y debo decir que no lo hizo nada mal. Luego regresé a la cocina, donde yo me encontré organizando algunas cosas. Al recibir las órdenes, comenzó a trabajar. Lo sencillo lo preparaba al momento, mientras que los platos más elaborados los traíamos del restaurante. Mientras tanto, Tonks se encargaba de servir las bebidas, que sacaba de nuestro almacén o que yo le pasaba desde mi inventario. Teníamos una gran variedad. Algunas las producíamos nosotros mismos, y otras las comprábamos a Merck. Nuestros clientes se sorprendieron al ver la variedad de bebidas raras que ofrecíamos. Algunas de ellas apenas se podían encontrar en uno o dos lugares específicos y en cantidades mínimas, y otras que eran más comunes fuera de Gran Bretaña. Al principio, no podía creerlo. Decidieron pedir algunas para comprobar si se trataba de imitaciones o algo similar. El precio de estas bebidas, especialmente las que debíamos comprar a través de Merck, seguía siendo alto, incluso con el 50% de descuento. Aunque ellos no estaban pagando, no querían malgastar el dinero de sus superiores, pero pensaron que, si resultaban ser falsas, podrían reclamarlo después. Se equivocaron, y mucho. Las bebidas raras y caras, como el vino de Vermella o las lágrimas de hada, no eran precisamente económicas, pero su autenticidad quedó clara cuando las probaron. El problema fue que, al haber pedido varias bebidas exóticas, se dieron cuenta demasiado tarde del costo, y ahora estaban aterrados. Moody, bebiendo tranquilamente su whisky de fuego, los observaba como si ya fueran cadáveres, lo que les recordaba que no tendrían un buen día cuando volvieran al trabajo. Con suerte, si sobrevivían, seguramente acabarían como esclavos en la oficina. Los siguientes clientes en aparecer fueron Andrómeda y un par de colegas de San Mungo. También venían a apoyarnos, y ella se alegró al ver que el lugar ya estaba bastante lleno, reconociendo fácilmente a Amelia, Moody y otros rostros familiares. No pude evitar acercarme para abrazar a Tonks y Amy antes de guiar a sus compañeros a sus mesas. Minutos después llegaron Arthur y Molly Weasley, disfrutando de una especie de cena romántica. Su hijo Red les había conseguido un cupón para una comida gratuita para parejas en nuestro local. Arthur se sorprendió al ver a Amelia y se puso a charlar con ella, hasta que su esposa le recordó que estaban en una cita romántica. Tonks, al verlos, se mostró algo nervioso, pero hizo todo lo posible por atenderlos mejor que al resto de los invitados. Andrómeda también observó a mis padres desde la distancia y, en algún momento, se acercó para intercambiar algunas palabras de manera casual. Ese no fue el único cupón especial que entregué. La pareja de Elaine y Andra también llegó, ambas encapuchadas como si fueran criminales, lo que llamó la atención de los aurores presentes. Después, apareció Hermione junto a sus padres, curiosa por este nuevo lugar. Red le había dado un cupón para una cena familiar como disculpa por un incidente anterior, y aunque estaba intrigada, el hecho de que el local estuviera tan cerca del callejón Nocturne, una zona que le habían recomendado evitar, le causaba cierta incomodidad. Aún así, encontré el ambiente bastante agradable. Si el lugar resultaba ser bueno, pensaba que podría volver con Red o incluso con todos sus amigos.
Más tarde, llegó Hagrid, invitado personalmente por mí. Su imponente tamaño llamó la atención de inmediato. Le había recomendado el lugar como un sitio donde relajarse y comprar algunos artículos especiales. Aunque al principio quiso explorar la sección de compras, Tenebrius le sugirió que pidiera algo de comer primero, ya que estábamos un poco abarrotados y con poco personal disponible. Otro grupo notable que llegó fueron los hombres lobo, en particular aquellos que habían sobrevivido y se estaban recuperando tras la última misión. Los habíamos invitados para que conocieran el lugar y celebraran la victoria. Aunque se sentían algo cohibidos por estar entre tanta gente después de pasar tanto tiempo aislados, este era el lugar de su jefe, y la comida sería gratis para ellos, lo cual los animó a asistir, al menos a aquellos que estaban dispuestos o en condiciones de hacerlo. Fin del capítulo 201.